Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Alexandre Morel no solo era un hombre rico, encarnaba el éxito. Nacido en una familia adinerada, se crió en una espaciosa villa con vistas a las colinas, una casa que parecía simbolizar toda la grandeza y perfección de su vida. Cada detalle de su juventud había sido cuidadosamente orquestado: una educación privada en los mejores colegios, vacaciones de lujo en destinos exclusivos, encuentros con las más grandes figuras del mundo empresarial. Alejandro tuvo lo que muchos consideraron un sueño hecho realidad. Había logrado torcer el destino a su imagen. Una brillante trayectoria en el sector financiero, donde destacó desde sus primeros años como joven prodigio, inversiones en empresas innovadoras, lujosas propiedades en varias ciudades del mundo y amigos influyentes que lo apoyaron en cada etapa de su ascenso. Pero más allá del brillo de esta vida dorada, había un vacío. Un vacío que no fue llenado ni por las decenas de contratos firmados, ni por el reconocimiento que su estatus le reportó. Sentía ese vacío todas las noches, una forma de aburrimiento existencial que se infiltraba en su vida como una nube pesada. Aún así, nunca habló de ello. Era un hombre de acción, un hombre hecho a sí mismo que no tenía tiempo para esos pensamientos. Pero había una sombra en su pasado que había borrado cuidadosamente, una relación que estaba tratando de olvidar. Claro. Claire no era una de esas personas que pudieran describirse fácilmente en términos simples. No era una mujer de alto rango ni una celebridad, pero tenía una belleza que no pasaba desapercibida. No es la belleza artificial que se puede comprar en las revistas, sino una belleza natural, pacífica y de rara autenticidad. Sus profundos ojos marrones parecían ver más allá de la superficie de las cosas. Su sonrisa, siempre sincera, reflejaba una fuerza silenciosa que provenía de su independencia. Claire creció en un entorno modesto, pero tuvo la capacidad de abrirse camino en un mundo donde se esperaba que las mujeres fueran invisibles y perfectas. Era de una inteligencia muy aguda, capaz de imponerse sin necesidad de gritar ni llamar la atención. Alexander la conoció cuando aún era joven, ambicioso y despreocupado. Ella era la compañera ideal para un hombre como él, bella, cariñosa, dispuesta a apoyarlo en sus sueños. Al principio, la había amado con una pasión ardiente, seducido por su sencillez y su capacidad de comprenderlo, pero también por el hecho evidente de que ella era un desafío para él. Claire nunca se dejó vencer por sus éxitos. Ella lo respetaba, pero no lo idolatraba. Ella lo empujó a ser una mejor versión de sí mismo, mientras permanecía firmemente anclada en sus propios valores. Pero en su juventud, Alejandro no vio esta profundidad. Estaba demasiado absorto en la ilusión de su grandeza. Él había creído que el amor entre ellos sería eterno, que su relación duraría sin esfuerzo. Pero también tenía una visión del mundo distorsionada por el orgullo y la ambición. Un mundo donde él era el centro, donde todo gravitaba en torno a él. Claire, a pesar de su amor sincero, se había sentido como una extraña en este mundo de brillo y éxito. Y un día, se dio cuenta de que merecía algo más que un papel secundario en la vida de Alexandre. Ella había abandonado la ciudad, el hombre en el que se había convertido, y se había reconstruido, lejos de él, lejos de este mundo. Y en el fondo, Alejandro sabía que era su culpa. Pero él nunca quiso admitirlo. No entonces, y menos ahora. Claire se había mudado, buscando sanar el dolor de esta separación que Alexander nunca había considerado necesaria. Ella había elegido una vida sencilla, lejos de las trampas de la sociedad que la había abrazado con tanto entusiasmo. Se había instalado en una pequeña casa en el campo, un lugar donde podía respirar, sanar y encontrarse a sí misma. Había encontrado un hombre con el que había construido una vida diferente, más modesta, pero llena de significado. Él no provenía de la alta sociedad, pero la amaba profundamente, con un cuidado y una sinceridad que Alexander nunca había podido ofrecerle. Con él tuvo hijos, 3 trillizos, un niño y 2 niñas, que se convirtieron en su tesoro más preciado. Eran su alegría, su amor y su recuerdo vivo de todo lo que había construido después de dejar a Alexander. Claire nunca había buscado venganza. Ella había elegido crear algo puro, algo no contaminado por los errores del pasado. Sus hijos eran la encarnación de esta nueva vida, una vida llena de sencillez y profundidad, lejos de la superficialidad del mundo en el que Alejandro se había ahogado. A medida que crecía, sus hijos se convirtieron en sus aliados en esta búsqueda de la verdad.
Claire estaba serena. Había aprendido a reconstruirse y a amar de nuevo, sin sombra de arrepentimiento. Pero, aunque no lo había buscado, Alexander regresó a sus pensamientos. Ella sabía que en otra vida, en otro mundo, podría haber sido feliz a su lado. Pero ya no era su mundo. Ella lo había dejado para que floreciera en otro lugar, en el amor verdadero, en la paz que había construido para ella y sus hijos. Habían pasado los años, pero Alejandro nunca la había olvidado. Pensaba en Claire de vez en cuando, recordando su mirada profunda y dulce, el amor puro que ella le había dado, el amor que le había dado por sentado, el amor que no había logrado apreciar en su verdadero valor. Lo perseguía porque sabía en el fondo que nunca podría encontrar nuevamente un amor así. Julie, su futura esposa, era hermosa, pero carecía de la profundidad de Claire. Ella provenía de una familia influyente, ciertamente, pero fue sobre todo su estatus, su posición, su red, lo que atrajo a Alexandre. La había elegido por lo que representaba en su mundo, no por lo que realmente era. Fue entonces cuando una idea insidiosa germinó en su mente. Iba a casarse con Julie, pero no solo por amor. Quería a Claire a su lado, no para reavivar la llama, sino para humillarla. Él quería que ella viera su éxito, su riqueza, su vida perfecta y, sobre todo, que fuera testigo de su felicidad con Julie, una mujer que coincidía con la imagen que él había construido de sí mismo. Él esperaba que ella se sintiera pequeña, insignificante, como si hubiera tomado una mala decisión al dejarlo. Él sentía que ella le debía algo, que le había robado una parte de su destino y quería recuperar lo que sentía que era legítimamente suyo. Quería ver su mirada, ese amor puro, convertirse en dolor. Lo que no sabía era que esta venganza sería mucho más compleja de lo que había imaginado. Llegó el día de la boda, y la iglesia parecía un escenario de ópera, donde cada detalle había sido meticulosamente orquestado para reflejar la imagen perfecta de la unión de Alexander y Julie. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, proyectando colores vibrantes sobre los bancos de madera pulida, mientras guirnaldas de flores blancas enmarcaban las columnas, añadiendo un toque de elegancia a la atmósfera. Los invitados, vestidos con trajes elegantes e impecables, susurraban entre ellos, admirando la opulencia del lugar y la perfección de la ceremonia que estaba a punto de tener lugar. Alexandre estaba allí, del brazo de Julie, con una sonrisa fija en su rostro. El brillo de su ropa y la confianza en su postura exudaban una sensación de silenciosa superioridad. Estaba seguro de que ese día marcaría un punto de inflexión en su vida y que finalmente tendría la oportunidad de cerrar definitivamente el capítulo de Claire. La boda no fue simplemente una celebración de su amor por Julie, fue un triunfo, una victoria personal. Cada elemento de la ceremonia fue una pieza de un rompecabezas meticulosamente armado, y Claire fue el toque final que él eligió para darle sabor al momento. La invitación enviada a Claire no fue cálida ni afectuosa. Fue una invitación distante, casi clínica, en la que le pidió que se presentara si quería, como si no fuera más que una vieja conocida a la que le concedía un minúsculo lugar en su nuevo mundo de éxito. Pero en realidad, él solo tenía una intención en mente: verla a la sombra de su perfecta felicidad y humillarla sin que ella pudiera responder. Había imaginado su llegada solemne, su tristeza palpable, su mirada perdida entre la multitud. Pero no había previsto lo que iba a ver. Cuando Claire cruzó las puertas de la iglesia, Alexander la notó inmediatamente. Ella permaneció allí, tranquila, serena, una gracia silenciosa emanaba de ella. No había rastro alguno de la joven vulnerable que una vez conoció. El tiempo había borrado todo dolor, dando paso a una fuerza interior que ni siquiera él, en toda su grandeza, podía ignorar. Llevaba un vestido sencillo, pero de una elegancia discreta que contrastaba con los volantes y los tejidos brillantes del resto de invitados. A su lado, lo rodeaban sus hijos, 3 trillizos llenos de energía y vida. Su presencia fue una revelación, una desestabilización para Alejandro. Los niños, un niño y 2 niñas, eran como una explosión de luz en esta iglesia llena de solemnidad. Sus risas cristalinas, sus movimientos vivaces y sus caras curiosas no pasaron desapercibidas. Contrariamente a lo que había imaginado, Claire no estaba sola, apagada, retraída. Ella estaba rodeada de lo que él nunca había podido ofrecerle: una familia, hijos a los que había criado en el amor y la alegría. Con cada mirada que Alexander les dirigía, sentía una frustración creciente, una frustración que no podía ocultar. Estos niños eran la encarnación misma de lo que él nunca había tenido y nunca podría tener.
una familia verdaderamente unida, construida sobre cimientos sólidos de amor y trabajo duro. La ceremonia avanzó, pero Alexandre no podía apartar los ojos de Claire y sus trillizos. Se concentró en Julie, pero cada sonrisa de su futura esposa, cada palabra que un invitado le decía, parecían perderse en la confusión interior que crecía dentro de él. No podía deshacerse de la imagen de Claire, y más aún de la imagen de su familia, de su logro. Claire, a quien había abandonado sin remordimientos, parecía haber encontrado algo que nunca había buscado, algo que trascendía la comodidad material y la ilusión del éxito, la felicidad auténtica y duradera. Cuando la ceremonia llegó a su fin y los invitados comenzaron a desfilar hacia la entrada, Alexander finalmente se sintió listo para llevar a cabo su plan. Se quedó allí, sonriendo, saludando a sus invitados, confiado en que todo saldría según lo planeado. Entonces se acercó Claire y sus hijos la rodearon. Ella se detuvo frente a él, su mirada tranquila, casi amable, pero la convicción en sus ojos no dejaba lugar a dudas. No buscaba venganza ni humillación. Ella permaneció allí, como un espejo, reflejando en lo que se había convertido y lo que había perdido. «Felicidades, Alexander», dijo con sorprendente dulzura, con la voz cerrada pero llena de tranquila dignidad. «Julie es un golpe de suerte para ti». Ella lo miró por un momento, y su mirada no tenía nada de despectivo, ni de altivo. Fue simplemente una mirada llena de comprensión, de amabilidad, casi una bendición silenciosa. Entonces, sin dudarlo, se volvió hacia sus hijos, hacia su familia, hacia lo que había logrado construir. «Vamos, niños. Tenemos otra fiesta que celebrar esta noche». En ese momento, un peso cayó sobre Alejandro. Una revelación repentina y conmovedora. Nunca había visto a Claire así, y solo ahora comprendió la magnitud de lo que había perdido. No fue solo su amor lo que desperdició, sino una vida que nunca podría haber creado para sí mismo. Sus hijos, los trillizos, eran un reflejo de esa fuerza, de esa vida que él nunca tendría. Él había querido verla perderse en el dolor de su propio éxito, pero lo que descubrió fue que Claire nunca lo había necesitado. Ella no había necesitado su riqueza, ni su poder, ni su aprobación. Ella había creado algo mucho más grande, una familia construida sobre el amor, el sacrificio y la paz interior. El resto de la velada transcurrió en una atmósfera extrañamente pesada, como si el aire mismo hubiera absorbido las tensiones que lo habitaban. Alexander, un hombre acostumbrado a tener todo bajo control, de repente se sintió vulnerable y desorientado. La orquesta tocaba una melodía elegante, pero en las sombras, estallidos de risas perforaban la atmósfera silenciosa. No fueron los invitados más influyentes los que atrajeron la atención, sino los trillizos, esos niños llenos de vida y luz. Su presencia efervescente parecía invadir cada rincón de la habitación, eclipsando las conversaciones educadas, las sonrisas forzadas y los intercambios superficiales de la velada. Alexandre oía susurros, preguntas apenas disimuladas, miradas furtivas dirigidas hacia él, como si los invitados intentaran comprender lo que sentía al ver a Claire, esa mujer a la que una vez creyó poder dominar, ahora tan cerca de una forma de felicidad simple y pura que nunca había podido apreciar. Los trillizos corrían, jugaban y se peleaban en una armonía desordenada, pero creaban una sensación de vida, de calidez humana, que la gélida opulencia de su propia boda no podía igualar. Su inocencia, su energía desbordante y su aparente vínculo con su madre parecían irreales, como si estos niños representaran un mundo paralelo, un mundo que Claire había construido después de él, un mundo que él nunca había podido ver. Era un mundo de felicidad sin ostentación, de conexiones sin pretensiones. Cada carcajada de los trillizos, cada destello de curiosidad en sus rostros, contrastaba tanto con la frialdad y pretensión de este matrimonio, que Alexander sintió, poco a poco, que el orgullo que sentía por esta unión se disipaba, como un espejismo que se derrumbaba lentamente. Casi podía sentir las miradas de los invitados sobre él. Algunos, impactados por esta inesperada intrusión en la vida real, no pudieron evitar apartar la mirada de la escena perfecta que había creado para centrarse en la autenticidad que emanaba de los hijos de Claire. Su risa, su energía, su curiosidad despreocupada prevalecieron sobre los discursos educados que había preparado, sobre las sonrisas que había calculado. En el fondo, él lo sabía, no era su riqueza ni su posición social lo que admiraba, no era la belleza de Julie ni la magnificencia de la velada. Era la cruda sencillez de Claire, la silenciosa fuerza que exudaba. Ella no necesitaba grandeza, ni joyas brillantes, ni reconocimiento social.
Ella había creado algo de valor inestimable: un hogar, una familia y una vida. Ella fue la verdadera estrella de la velada, aunque no lo intentara. A medida que avanzaba la tarde, Alexander sentía que el aislamiento se hacía más fuerte. Las sonrisas que recibía parecían vacías, casi sin sentido. Ya no tenía convicciones ni orgullo. La realidad, cruel e implacable, se derrumbó sobre él. Nunca había sido capaz de ofrecerle a Claire lo que ella merecía. Él nunca había podido estar a la altura de su amor, de su dignidad, de su fuerza interior. En su afán por superarla, en su afán por poseer aquella perfección que creía tan deseable, había perdido. Este matrimonio, que había concebido como la victoria definitiva, fue en realidad su mayor fracaso. Porque Claire, rodeada de sus hijos, no necesitaba nada de lo que él tenía para ofrecer. Ella poseía lo que él deseaba en secreto, lo que nunca había sabido cultivar: el amor verdadero, una paz interior que nada podía perturbar y una dignidad inquebrantable. Cuando Alejandro regresó a casa esa noche, no sintió ninguna satisfacción. La velada no había sido la consagración que esperaba. Julie, que había sido su elección estratégica, no pudo llenar el vacío que se había abierto dentro de él. Ella, con su sonrisa perfecta y sus atenciones calculadas, nunca había sido la mujer que él realmente buscaba. La realidad era más amarga. Se había convencido de que ella era la respuesta a todo, que llenaría el vacío dejado por Claire, pero solo era una ilusión. Una hermosa ilusión, ciertamente, pero una ilusión al fin y al cabo. Se sentó solo en la enorme y vacía sala de estar, observando las sombras que se formaban a su alrededor. El silencio en la casa era ensordecedor. Ya no tenía ningún gusto por la riqueza, la gloria, ni siquiera por la compañía de Julie. Ahora todo le parecía insignificante. Los recuerdos de Claire y sus hijos volvieron a su mente en oleadas poderosas. Volvió a ver su risa, el brillo de sus rostros alegres, y se dio cuenta de que lo había perdido todo. No solo había perdido a una mujer, había perdido una vida, una oportunidad de saber lo que era ser amado de verdad. Claire, tan fuerte, tan serena, tenía todo lo que él hubiera deseado, todo lo que siempre había soñado en secreto, pero que no había sabido apreciar. Y, al querer reducirla a una sombra en su vida perfecta, se había infligido la mayor humillación. Había sacrificado lo más preciado para perseguir una quimera. Esta verdad lo perseguiría por el resto de sus días, porque ahora sabía lo que había perdido para siempre.